Estoy encantada de que la intervención haya sido después de Astrid, porque creo que ha resumido muchas de las cuestiones que enmarcan un poco el viaje que yo os quiero proponer. Este viaje que os quiero proponer tiene la particularidad de una pregunta, ¿no? De la pregunta de, vale, ¿y ahora cómo se hace esto? ¿No? Que a veces nos pasa. Cuando vemos estas cosas y salimos, a mí por lo menos yo soy una persona bastante apasionada, entonces a veces salgo de las charlas como diciendo ¡sí! Y luego de repente digo ¡oh, Dios mío! ¿No? Entonces vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar de las bambalinas, de cómo aterrizamos nuestra ideología en la práctica con ejemplos prácticos. Se va a ser un poco el reto y la apuesta. Pero para poder, bueno, y antes de nada decir también que lo siento mucho, hablo muy rápido. Yo creía que solo hablaba rápido en mis idiomas maternos, pero resultó que no. En inglés hablo igual de rápido, entonces es como, lo siento mucho. Pido disculpas de antemano a todas mis víctimas. Empezamos entonces un poquito. Para ello, el viaje que os propongo tiene esta estructura. Primero os voy a hacer un repaso histórico muy breve y luego vamos a trabajar dos nudos de sostenibilidad de la vida en cuestiones prácticas. Una es el término de la reciprocidad colectiva feminista, o sea, cómo se aplica la reciprocidad colectiva. Y la segunda es la escala de cuidados, ¿no? Un poquito. Entonces, simplemente vamos a ello, que seguro que tenéis muchas ganas. Primero, este viaje, como comentaba Arantxa, comienza un poco con una crisis, o sea, quiero plantearlo como un relato, ¿no? Un relato entre la crisis del 2008 y la crisis del 2020 y entender que en este periodo de tiempo hay muchas cosas que suceden entre medias y a veces lo que nos sucede es que con esto de la memoria, ¿no? con las situaciones de shock, la memoria se diluye y se pierde. Entonces hay veces que merece la pena un poco repasar todas aquellas estrategias de sostenibilidad de la vida que se llevan aplicando en los últimos ya más de 10 años, ¿no? Que están encima de la mesa. Y una de las razones también por qué en el contexto del Estado español, a partir del 2008, se comienzan a activar esas alternativas, es desde la idea de la búsqueda, ¿no? La búsqueda de nuevos paradigmas cuando lo socialmente establecido, esto es el Estado del mercado y la familia, hegemónicos, no dan los resultados esperados. Para poder darle pie a este elemento, lo que quería reivindicar también es la idea de que surgen nuevos sujetos de necesidad en este viaje, en estos últimos 10, 15 o casi ya, 12 años, ¿no? de crisis que llevamos encima. Estos sujetos de necesidad en un principio surgían de manera reivindicativa o contestataria y poco a poco se van articulando en torno a la idea de alternativas, ¿no? Tenemos movimientos como el repoblamiento rural, movimientos como la economía social y solidaria que se vuelve a refundar y a fortalecer a partir del 2014, por la economía de los procomunes, también tenemos la economía feminista que coge mucha fuerza también sobre aquella época, 2014-2015, empieza su álgido y por supuesto los movimientos municipalistas que un poco también plantean esta idea del asalto a las instituciones, ¿no? Entonces todos estos nuevos sujetos de necesidad se han ido articulando durante este tiempo y no estoy metiendo todavía en los actuales, pero un poco para hacer este repaso, ¿no? Estos sujetos de necesidad comparten una cuestión que yo quería traer, que es el tema de cómo se sostiene la vida colectivamente, ¿no? Que es un poco también uno de los alegatos que siempre se articulan o se formulan como idea. Para ello, yo he realizado, mi trayectoria vital me lleva a dos estrategias o dos trayectorias laborales. Por una parte, junto con Ana Fernández Cubero, mi compañera arquitecta y urbanista de Aventuras y Desventuras, empezamos hace 7 o 8 años ya a investigar las viviendas colaborativas en un principio, que luego ampliamos el término arquitecturas del cuidado, entendiendo que no todo el mundo se tiene que ir a vivir a una vivienda colaborativa, un cohousing, para generar arquitecturas que cuidan. Y poniendo en el centro el empoderamiento mayor y a las personas y a los sujetos protagonistas en este caso, que son las personas mayores, por eso hablamos de envejecimiento activista en vez de envejecimiento activo, un envejecimiento consciente de sus realidades y politizando su situación actual, no viviéndola desde el edadismo, ¿no? Diciendo con 85 años, no, yo todavía me siento joven, no, sino reivindicando el sujeto mayor, el ser mayor. Viajamos por diferentes países por el norte de Europa sobre todo, Dinamarca, Alemania, Francia, Suecia, Finlandia, un poco viendo estas viviendas colaborativas y luego también, paralelamente, mi tesis doctoral que versaba justamente sobre estrategias colectivas de sostenibilidad de la vida en tiempos de crisis, análisis multicast, investigación acción participante, bla, bla, bla. Pero, ¿qué punto común tienen ambas? ¿Qué quería traer hoy? Porque podíamos hablar durante horas sobre esto, pero no es el objetivo de esta charla. Quería traer el tema del reto
de la vida cotidiana, el reto de sostener esta parte de transformaciones feministas, de alternativas en la práctica cotidiana. ¿Por qué? Porque lo que he podido vislumbrar, lo que hemos investigado en estos ya casi 10 años de trabajos y de facilitaciones grupales, etcétera, es el tema, es el concepto de que vivimos en colectivos y en grupos que tienen la característica de ser como globos. ¿Esto qué es el colectivo globo? El colectivo globo es aquel que surge con mucha fuerza, se amplía y toma mucho reconocimiento social en poco tiempo, los medios de comunicación lo siguen, ostras, está haciendo esto, pero igual que creces, también se deshincha con mucha facilidad. Alrededor, entre 3 meses, luego según el colectivo está el momento de crisis de pareja así colectiva, suele ser los 3 meses, o si no pasan a ser 2 años, 2 años y medio, ahí vienen las crisis grandes de los colectivos. ¿Por qué? Una de las características identificadas al respecto y que también nos va a empezar a dar información sobre nuestras prácticas es la característica de la falta de erótica política de lo cotidiano. ¿Qué es la erótica política cuando hablamos de ello, ¿no? ¿Qué es este concepto? Este concepto es la emoción que sentimos y el apego o impacto emocional que tiene esas manifestaciones, esas huelgas generales, esas 30 personas alrededor de una mesa hablando sobre un tema, ese calor, ¿no? Y efervescencia política que sentimos cuando estamos hablando de este tipo de términos, cuando sentimos que la realidad está siendo cambiada. Pero ¿qué pasa cuando no hay esa efervescencia? Cuando no hay ese espectáculo del que hablaba también Astrid, ¿no? Cuando no hay 1000 personas, sino cuando en realidad lo que estás haciendo es cuidando a tu tía abuela o plantando boniatos. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que genera calor e impacto y apego? Ahí es donde surge esta parte de desinflarse, porque no tenemos retóricas de éxito y de orgullo con esta parte más cotidiana y más invisible, mundana. Y luego la tercera característica, que también sirve, también funciona como tractor de esta parte de sostener la vida cotidianamente desde una ideología alternativa o desde unas prácticas alternativas, es la cuestión de la alternativa convertida en mandato social. Cuando hablamos de alternativas convertidas en mandato social, lo que quiero evidenciar es que como funcionamos, como vivimos en una sociedad de tendencias sociales y de modas y no somos sujetos o no somos personas ajenas a todo esto, obviamente esas tendencias a funcionar por modas nos influyen. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Que las propuestas alternativas no se convierten en ideas inspiradores, sino en verdades absolutas que hay que seguir, porque ese es el camino y porque esa es la verdad y la solución. No sé si os acordaréis de las monedas sociales, de los bancos del tiempo, de los huertos urbanos, pero aquí podemos ir pasando una tras otra de todo lo que ahora están las viviendas colaborativas. Ahora todo el mundo tenemos que irnos a vivir a viviendas colaborativas, ¿no? Todas estos ciclos de modas que están encima de la mesa. Entonces, cocinas comunitarias y ahora voy a hablar un poquito sobre esto, pero ahora os hablaré. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? O sea, ¿qué quería traer aquí en este momento? Por una parte, os voy a traer antes voy a decir, os voy a traer una herramienta de una escala de cuidados y os voy a traer también unos ejemplos prácticos que, si bien son proyectos que van muy a lo poner en práctica todo esto de manera radical y alternativa, que obviamente muchas de nosotras y nosotros pues no transitamos esas realidades, pero sí nos sirven para comprender ciertas cosas que pueden estar sucediéndonos, ¿no? Como alertas. Porque la realidad es que son propuestas desechadas con demasiada rapidez. Por una parte, porque no han tenido tiempo para afianzarse ni siquiera. La primera moneda de cambio, el primer problema que ha habido, enseguida se ha dicho, no, esto no es la alternativa, porque si hay un problema ya no nos corresponde, ya no marca soluciones. Y la segunda característica es la velocidad con la que funcionan las modas y la velocidad con la que hay que ir evolucionando y cambiando, porque ya no somos colectivos o colaborativos, ahora somos comunitarios y mañana seremos, me da igual, no tengo ni idea de qué seremos mañana, ¿no? Entonces, yo quería hablar de la sensación de frustración que sentimos cuando intentamos pasar de la teoría a la práctica y del vacío que sentimos en ella. Yo me acuerdo una vez haciendo talleres de economía feminista en un sindicato, uno que además eran obligatorios, tenías que participar en ellos, y luego era la huelga feminista venía después.
y las personas que estaban ahí, los sujetos, bueno, las leídas hegemónicamente como mujeres, casi todas me dijeron que ellas lo que habían hecho era el día anterior preparar los tuppers para todos sus maridos e hijos e hijas, que también son sujetos de privilegio, para poder ir a la huelga. Entonces trampeaban eso y se sentían al mismo tiempo culpables y frustradas por esa realidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tiramos desde esos hilos? Vale, antes de entrar directamente con el tema, también quería hablar de una cuestión, de una herramienta, porque ahora voy a meterme en tema de alternativas, no sé qué. Entonces, antes de entrar ahí, igual a alguna gente, pues eso ya no le interesa tanto. Entonces, yo voy a proponer una herramienta que también solemos utilizar mucho en arquitecturas del cuidado, que son las escalas de cuidado, ¿no? Y que nos sirven un poco para perfilar o para analizar nuestras prácticas cotidianas de cuidado y nuestra sostenibilidad de la vida. Puede ser tanto individual como en grupos, como en familias, a la hora que nos dé la gana, ¿no? Redes de amistades y este tipo de cuidados. La voy a tocar por encima, porque es una herramienta que no tiene la verdad absoluta ni tiene intención de convertirse en eso, pero que a nosotras nos sirve para analizar. Esta escala de cuidados plantea que los cuidados obviamente van desde lo más micro hasta lo más macro y que tienen ciertas estructuras. Los cuidados, por desgracia, casi siempre cuando se hablan, porque como vivimos en sociedades que tendemos a simplificar las cosas también por la rapidez y por este tipo de cosas, se suelen centrar en los cuidados intensivos y en los cuidados puntuales. Cuando hablamos de cuidados intensivos, pues mi amiga se va a separar, voy a tener que estar medio año con ella, ¿no? O tengo una enfermedad crónica, voy a tener que estar ahí, o acabo de tener una criatura y voy a estar ahí con cuidados intensivos hacia esa criatura. Y luego cuidados puntuales, pues bueno, tengo un catarro y no puedo salir a comprar y tengo COVID y me tienen que traer la comida o este tipo de cuestiones, ¿no? Casi siempre el feminismo centra la mirada en eso y cuando se plantean alternativas se estructuran desde esos dos lugares. Tenemos protocolos para los cuidados intensivos y los cuidados puntuales, pero olvidamos todo lo demás que estructura también o que ayuda a entender a los cuidados cotidianos. La primera cuestión de la que quería hablar era la de la idea de copresencia. Os voy a hablar con ejemplos prácticos y luego ya vosotras, si queréis, cogéis esta escalita y analizáis vuestra calidad de vuestras redes de cuidados o de vuestros cuidados o de vuestro cuidado en la organización o lo que os dé la gana con esa escala, aunque sea sirve para preguntarse. La primera es la copresencia, como os comentaba. La copresencia es lo que nosotras definimos como murmullo social. La copresencia es estar en casa sola y poner la televisión para que haya algo de fondo, o poner la radio, o cuando te bajas a un bar que no has quedado con nadie, pero tú estás en la cafetería y lo único que quieres es sentir que estás rodeada de gente. Y la falta de copresencia son, por ejemplo, esos barrios que no hay ni una sola tienda y en los que tú pasas un poco así como con mala sensación. Eso sería la copresencia. Y es la primera escala de cuidados a la que también merece la pena atender. La segunda, bueno, no sé si, espera, voy a ponerla, ¿me estáis viendo? O sea, voy bien, ¿no? Vale, Sí, es que... se te ve estupendamente, sí. Vale, porque tengo tapada la cámara y entonces yo estoy hablando aquí y digo, pues... No, se ve estupendamente. Vale, sigo. Adelante, Irati. Vale, la segunda es el reconocimiento social. El reconocimiento social es una cuestión también escurridiza porque el reconocimiento social es hablar con alguien y ser reconocida en esa relación. El reconocimiento social es muchas veces cuando te llaman por teléfono, por ejemplo, tu abuela, tu abuelo, y te llaman y te preguntan, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y quieren hablar y seguramente muchas de las hijas e hijos de esos padres que llaman están así, me viene súper mal hablar por teléfono, pero tengo que hablar. El reconocimiento social es la persona mayor que está en la lista de la compra y que se pone a hablar con la cajera, mientras que todo el resto de detrás, con prácticas microedadistas, están así. Me ha tocado la lenta, me cago en la mar, ¿no? Eso es reconocimiento social. El reconocimiento social es gente yendo al médico sin ninguna dolencia, solamente por el hecho de hablar. Y el reconocimiento social no se soluciona con alguien llamándote 5 minutos y diciéndote, sí, ¿estás bien? Ajá, ¿qué has comido hoy? Ajá, adiós. El reconocimiento social son un montón de personas haciendo tuppers para por lo menos tener un vínculo de relación. El reconocimiento social es una madre yendo de compras con su hija adolescente para por lo menos tener un espacio con ella y tener algo que hacer con ella. Eso es reconocimiento social. O cuando alguien va a un espacio de militancia, cuando en realidad militar tampoco le apetece, pero lo que quiere es estar con gente y sentirse escuchada y escuchado. ¿Vale? Entonces, esto sería otra escala del reconocimiento. Y el reconocimiento social muchas veces no se soluciona intrafamiliarmente. El reconocimiento social muchas veces hay que buscarlo entre iguales, pero bueno. Luego estará en la organización de la vida, que esto es un poco lo que ha comentado Astrid cuando hablaba de esta parte de organizar, de tener en mente todas las tareas que hay que hacer.
Os voy a poner un ejemplo muy práctico de organización de la vida y por qué en eso estamos educadas sobre todo las mujeres. Este es el más escurridizo de trabajar y el que más trabajo hay que hacer para visibilizarlo y sacarlo del espacio privado y del espacio doméstico. ¿Qué es la organización de la vida? Es aquella madre o aquella persona que tiene en la cabeza que a final de mes tiene que comprar los zapatos de no sé quién, que también tiene que hacer la compra de que los cumpleaños de Pepita y Juanita son la fecha no sé qué, y que por Navidades va a tener que hacer el menú del día, va a tener que ser este porque no sé quién anda mal de dinero y a no sé quién hay que comprarle todo eso, que luego lo que genera es que cuando se le cae un vaso y se rompe, empieza a gritar y decir, me cago en la mar salada, y todo el mundo le dice, ¿estás histérica? No, lo que pasa es que tiene una carga, un nivel de gestión de la vida cotidiana, de lo que tiene que hacer de las madres taxistas, de todo este tipo de cuestiones que las lleva a puntos de ansiedad y ruptura y quiebre. Y ese reconocimiento social hay que intentar pasarlo también al espacio colectivo, que también es cuando salimos de una reunión y tú vas ahí caminando hacia casa, o cuando podíamos hacerlo, y alguien dice, casi siempre suele ser un varón, pues ha salido bien la reunión, ¿no? Y tú dices, ha salido bien la reunión, pero no te has dado cuenta y tú ya estás mandándole mensajes a no sé quién y a no sé quién para hablar con ella, para quedar a tomar un café. Toda esta parte de organizar y gestionar todos los cuidados que no se nombran pero suceden. Luego estarían obviamente los cuidados puntuales y los cuidados intensivos, que ya hemos nombrado que serían estos dos. Y en la última escala, que también es interesante, es la escala global. La escala global no se trata de seres humanos, se trata de, como hablaba Astrid también, pues de un cuidado más hacia la naturaleza, hacia el mundo, incluso a nivel de fe. ¿Qué le voy a ofrecer yo a esto como legado al mundo? Y en general, este tipo de cuestiones son muy interesantes de tener en cuenta cuando estamos planteando proyectos, porque hay que pensar en todas las escalas de cuidados y no solamente en las que más se ven. Vale, ahora bien, vamos a hablar de las prácticas, de las luces y sombras de las prácticas alternativas. ¿Por qué? Lo primero que he visto y que he comprobado muchas veces es que cuando los movimientos sociales se nombran a sí mismos y a sí mismas, lo que hacen es siempre hablar de los éxitos que han tenido. Nunca hablan de sus fracasos, nunca hablan de los trapos sucios. Y esto es algo muy cristiano, en euskera se dice trapuz zikinak etxerako, y es uno de los problemas, porque hablamos de vulnerabilidades, pero luego la negamos. Y entonces no vemos a todo el esfuerzo y todo lo que se está haciendo para que eso brille tanto, ¿no? Aquí tenemos también otro ejemplo de discursos del éxito y de interdependencia mal llevada. Y luego otra de las razones es que evitamos el conflicto constantemente, en vez de plantear que el conflicto puede ser un espacio también de trabajo interesante, ¿no? ¿Por qué no hablamos de las cosas que han salido mal para mejorar? ¿Y por qué cuando preguntamos a alguien no le pregunto, o sea, siempre le preguntamos, oye, ¿cómo es tu modelo? Sí, pues en Chiapas hay no sé qué y no sé qué, y nos quedamos con la boca abierta diciendo, qué pasada, esto hay que aplicarlo, ¿no? Pues en Guecho hay que aplicar el modelo de Chiapas de cuidados, en vez de decir, vale, a ver, ¿por qué no ha funcionado lo que no ha funcionado? ¿Qué puede funcionar? ¿No? Un poco mirando, entonces lo que vamos a hacer es coger ejemplos que, como os he comentado, son bastante alternativos en el sentido de que ponen toda la sartén en el fuego, pero nos sirven para analizar ciertos roces de lo cotidiano, si os apetece. Entonces voy a empezar un poquito y voy a traer dos ejemplos. Uno va a ser el caso de Calafou. Calafou es una colonia postcapitalista ecoindustrial que se plantea dentro de la cooperativa integral catalana más allá del Estado, del mercado y la familia tradicional. Entonces intenta plantear todas las estructuras de la vida de manera alternativa. Son 28.000 metros cuadrados y para que dimensionéis un poquito cómo es el espacio, veis ahí que hay un espacio en el centro como un poquito rosita al lado de la chimenea, así pequeñito. Ese espacio correspondería a este de aquí. Pero si seguimos observando, vemos que la L roja esa que hay al lado de la chimenea, ya, la parte más pequeñita de la L roja, granate, que además se llama casa roja, corresponde a esta parte central de ahí. ¿Esto qué significa? Que son muchos metros cuadrados que gestionar en un colectivo. Un colectivo que se conforma entre 60 y 300 personas, ¿no? Con una fluctuación bastante grande. Y que intenta sostener la vida desde el feminismo, desde el transfeminismo, de una manera alternativa, etcétera, etcétera, con un nivel de ideologización y politización muy alto. ¿Pero qué sucede en este tipo de colectivos? Nosotras aterrizamos cuando ya llevábamos, cuando el colectivo llevaba 5 años funcionando, ¿no? En la investigación y acción participante del doctorado. Y nos dimos cuenta que el espacio colectivo era una metáfora de lo que estaba sucediendo en los colectivos, porque había mucho eco.
mucho eco, muchos espacios vacíos. ¿A qué se debía ese repliegue hacia lo privado de los espacios colectivos? Obviamente había un discurso que tenía el grupo, que ellos decían que ese repliegue se había dado porque las personas de clases sociales más altas se habían construido sus cocinas privadas en sus espacios privados. Que eso es algo que solemos hacer mucho, ¿no? Cuando sucede algo, nosotras intentamos leerlo bajo nuestros códigos y decimos, es que esta práctica es muy machista, o esta práctica es muy clasista, o esta, ¿no? Enseguida intentamos juzgar y categorizarlo desde el intelecto. ¿Qué sucedía? Que gracias a la investigación que se realizó, la investigación acción participante, lo que descubrimos es que había una invisibilización de los cuidados y una falta de dimensión en la construcción colectiva, que la paradoja era que era un colectivo autodenominado feminista y muy luchador, que en la práctica descuidaba los cuidados. Entonces, para ello nos fijamos, por ejemplo, en la cocina comunitaria. Entonces, ¿cuál es una vez más la paradoja de la práctica cotidiana de la sostenibilidad de la vida? Que esa ideologización no aterriza en la práctica. ¿Por qué? Porque hay un choque entre atender y cuidar. Y esto es algo que a veces sucede. ¿Por qué? Por ejemplo, con la cocina comunitaria, las participantes planteaban una aproximación a la cocina comunitaria y a lo que debía ser la cocina comunitaria desde una lógica de atender, desde cuestiones pragmáticas muy ideologizadas. Tiene que haber alimentos ecológicos, la economía tiene que ser alternativa de rebusque, de recicla de alimentos, troqueo y economía y monedas sociales, turnos de cocina rotativos y voluntarios. Habían puesto mucho esfuerzo en eso, en la forma, que todo estuviera ideológicamente muy cuadrado, pero sin embargo habían desatendido el cuidado de esos espacios, porque la cocina está atravesada por un bienestar y un cuidado a través del comer. Y de repente no se dieron cuenta y tuvieron que pasar 4 años para darse cuenta de que detrás de la cocina se esconde un acto de cuidado y respeto colectivo. Esto es, que la cocina contiene ciertos rituales comunitarios y que también nos habla mucho de la cultura comunitaria que hay en ella, porque ¿qué sucedía? Que para unas un plato de, o sea, una olla de agua con 3 puerros y un poquito de fideos era suficiente para comer, porque para esas personas la comida era una cuestión pragmática, una cuestión rápida que se solucionaba. Y para otras personas era justo lo contrario. O sea, necesitaban comer bien, además muchas de ellas eran veganas o tenían problemas con alimenticios que les suponía unas diferencias en la salud corporal y no se habló de nada de eso, porque se dio por supuesto otro de los grandes paradojas que tenemos, que es que por ser buenas personas y tener buenas intenciones ya está todo vendido. Tenemos el modelo, tenemos las cuestiones pragmáticas, esto ya está, tenemos la ideología y el modelo, esto tiene que funcionar. Pues no, porque el cuidar tiene otros circuitos de complejidad y necesita muchísimo más tiempo y no hay patrones previos ya, ¿no? De qué es buen comer y qué es mal comer, que es un poco lo que hablaba también Astrid, y al final estamos hablando de lo mismo. Entonces, lo que nosotras sacamos a la luz es que en realidad cuando las personas estaban abandonando la cocina comunitaria y se están construyendo sus propias cocinas en sus casas privadas, lo que estaba sucediendo era que tenían una necesidad de intimidad y control personal, ¿no? Entonces, también necesitaban espacios de cuidado y descansos cotidianos y también abarcar los resultados de los trabajos realizados. Esto, bueno, no podemos trabajarlo aquí porque no hay mucho tiempo, pero... Luego, ¿qué sucede? Que vivimos en sociedades pendulantes. ¿Qué significa con las sociedades pendulantes? Si esto no funciona, me voy a otro extremo, ¿no? Esto es algo también un clásico, ¿no? Que es como, pues ya no voy a volver a hacer esto jamás, ¿no? Estas cuestiones. Entonces nos vamos al otro extremo. Ahora os quiero hablar de otro proyecto, que es Wikitoki. Wikitoki, si bien Calafou no tenía ninguna clase de protocolo del cuidado establecido, porque lo daba todo, por supuesto, porque ideológicamente tenían un discurso muy potente y ya era suficiente, ¿no? Luego está Wikitoki, que Wikitoki se considera un laboratorio de prácticas colaborativas, feminista también, en su definición, y lo que tienen ahí es un espacio de coworking, bueno, no se llama coworking, se llama espacio de colaboración y laboratorio práctico, pero tiene un alto grado de reflexividad y empoderamiento en los debates. Se han leído todos los libros, están a la última, saben hablar y citar a todo el mundo y tienen esta idea de trascendencia personal mediante el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo es aquello que me gusta hacer, no me da igual cuántas horas eche porque yo estoy apasionado aquí, ¿no? Este tipo de cuestiones. Y tienen la idea de búsqueda de la superación laboral, experimentación, aprendizaje continuado. Entonces es un colectivo muy vivo que siempre está haciendo cosas. ¿Qué sucede? Este colectivo, como quiere ser feminista en sus prácticas cotidianas, tiene
tiende a incentivar las relaciones feministas dentro de las tareas del colectivo y le da mucho peso a eso. Entonces, ¿qué ha creado? ¿Cuál es la paradoja? Aquí que ha creado muchos roles, pautas, protocolos de comportamiento para el cuidado. Entonces, la paradoja de todo eso es, haciendo referencia a María Jesús Izquierdo, es que se parece mucho a los estados perfeccionistas del norte de Europa, aquellos que pautan en nombre del cuidado y del bienestar gran parte de las interacciones sociales. Esto es, en nombre del cuidado terminan generando control social y autoridad. Y esto es algo que sucede un montón, que es que yo creo que te estoy cuidando y en realidad estoy generando autoridad sobre ti. Que esto es algo que nosotros, por ejemplo, en los talleres de empoderamiento mayor o Zaraldun Zeta y Retan, trabajamos un montón, que es el tema de que si tú no escoges y no decides cómo quieres ser cuidada, luego cuando venga la emergencia social van a decidir por ti y van a decidir por ti de una manera muy autoritaria y desde el control social, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en estos proyectos? Que el cuidado se convierte en una tarea, se protocoliza y burocratiza tanto que se convierte en una tarea, porque hay que redactar actas sobre los cafés que se han tomado, sobre las conclusiones de cuidados, porque hay que generar prototipados. Entonces, se genera un agotamiento grupal por exceso de protocolos, tareas y burocracia, ¿no? Vamos a morir de éxito, esta idea que también nombraban. Entonces, por ejemplo, tienen un banco del tiempo, un espacio de cuidados, pero ¿qué sucede? Que aquí hablan mucho de la complejidad vacía. Creamos tantos protocolos y tantos mecanismos y tantas asambleas y tantas estructuras para hablar de cuidados que al final no nos damos cuenta que la cotidianidad tiene que tener una parte de simpleza, porque la simpleza es maravillosa y en la simpleza también se esconde las mayores complejidades existentes, pero si es simple es más fácil de atender. Y finalmente se terminan reproduciendo los sujetos de rendimiento total, esto es, bancos del tiempo que no tienen opción a vacaciones, que no tienen opción a días libres, ¿no? Y espacios de, bueno, esto, sin más, time bomb, esta idea de cómo ponemos límites al trabajo cuando estamos entusiasmadas, ¿no? Que es otro de los problemas que también tiene, otra de las paradojas que tiene un poco pues el tema de la sostenibilidad de la vida, que muchas veces nosotras trabajamos de la sostenibilidad de la vida, pero luego con prácticas de autoexplotación y trabajo entusiasta que al final termina también teniendo sus problemillas, ¿no? En la práctica. Entonces, aquí quería traer a Silvia Federici cuando hablaba de que en los intentos por su estandarización y visibilización reside el peligro de la alienación radical de los cuidados, porque hay una parte de los cuidados que tiene que tener un sesgo informal. ¿A qué hago referencia cuando hago lo de informal? Informal no significa que tenga que estar supeditado a lógicas de discriminación. Pero, ¿qué sucede cuando contratamos? Porque ahora con el envejecimiento se ve bastante bien. ¿Qué sucede cuando contratamos a una interna para cuidar a una persona mayor, ¿no? que tiene necesidades? Que esa persona interna la atiende mediante tareas y las personas mayores están lavadas, limpiadas, comidas, están genial a nivel sociosanitario, o sea, a nivel sanitario, pero no están cuidadas, porque esa interna, para poder ser amiga, y para poder ser una red también de cuidados, tiene que tener otra dimensión y tiene que tener otra mirada, ¿no? Entonces, muchas veces, por eso hablamos de la alienación radical de los cuidados, ¿dónde está el límite, ¿no? Y ahí también Georgina Rosell, cuando ella hizo el análisis sobre la economía social y solidaria, y ella hablaba de que muchas veces se ponen las personas en el centro, pero sin cuidados, ¿no? Esta idea de... Bueno, ahí lo dejo. Entonces, ¿cuál es una de las consecuencias no intencionales del feminismo? Que es una de las cuestiones que también trabaja Eva Elliott y Arlie Russell Hochschild. La idea del control emocional mediante el intelecto, que también lo ha tocado un poquito Astrid cuando hablaba de estos libros de autoayuda, del pensamiento positivo y de este tipo de cuestiones. Terminamos intentando explicar nuestras emociones de manera lógica y desde un discurso. Y eso genera, de manera no intencional, obviamente, porque no estamos para eso, que al intentar ser todo el rato cuidadosas y políticamente correctas, los conflictos sociales se quedan soterrados y no emergen. No emergen porque nadie habla claro, porque todo el mundo terminamos hablando con eufemismos y nadie quiere ser altisonante, nadie quiere pues eso, generar una situación compleja. Y al final estamos también, de alguna manera, desnaturalizando algunas cuestiones que son importantes de nombrar y son importantes de generar en el cotidiano, ¿no? Entonces, ya para terminar, porque ya me estoy alargando, yo quería traer la propuesta hacia una reciprocidad colectiva feminista, ¿no? Esta idea de la reciprocidad.
Doatu Eman, Colectivo Feminista Bateruntz. Vale. A mí me parece que si vamos a hablar de redes de cuidados, es importante que haya una mayor comprensión de los circuitos de reciprocidad. ¿Qué es un circuito de reciprocidad? ¿Y en base a qué, ¿no?, se sustenta? Porque el circuito de reciprocidad también tiene que ser cuidado. Entonces, ¿por qué creo que tiene que haber reflexiones colectivas? Porque creo que estamos en un punto en el que lo comunitario se está planteando desde un pliegue mitológico como una oportunidad, pero tras ese pliegue mitológico existen muchas expectativas y poca realidad material. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que al final cada uno vuelca sus expectativas sobre el proyecto, sobre la idea que tiene, y eso genera mucha distorsión. Y eso genera luego, hablando mal y pronto, unas broncas. Porque yo tenía la expectativa de que pudiera plantear mi maternidad en comunidad y de repente tú me dices que no, que aquí los perros y los niños corresponden a sus padres. Y de repente hay un drama. Entonces, para ello lo que propongo es eso, reflexiones colectivas para comprender con mayor profundidad los circuitos de reciprocidad, porque estamos hablando de hábitats cooperativos o comunitarios, de redes de cuidados comunitarios, de sistemas comunitarios y cooperativos de cuidados. Entonces, ¿cómo se puede arrojar cierta luz? Para acabar, yo abogo por poner el foco en 3 cuestiones. Obviamente no estoy inventando la rueda, o sea, estoy nombrando cosas que todo el mundo sabemos y que cuando la diga diréis, ah, claro, sí, normal. La primera es la participación sostenible, la segunda son los colectivos sostenibles y la tercera es la cultura de la reciprocidad colectiva. Y aquí me gusta mucho la idea, otra vez más, Astrid, te estoy todo el rato citando, ya lo siento, chica, pero esta idea de la disputa cultural frente a los parámetros hegemónicos, ¿no? Porque tiene que haber un cambio cultural también. ¿A qué hago referencia? Lo nombro brevemente y ya pasamos a la fase del debate, que ya bastante estoy hablando. Cuando hablamos de participación sostenible, ¿de qué hablamos? Participar es cuidar el vínculo de la reciprocidad. ¿Qué sucede? Volviendo otra vez a la idea de los péndulos, a veces sucede que entendemos que la participación tiene que ser desde una voluntariedad apetente. Yo voy cuando me apetezca participar. Entonces, cuando hacemos eso, se introduce el elemento de la desconfianza, porque yo estoy dando mucho y el de al lado no sé si lo va a dar de vuelta. Luego se desestabiliza la circularidad porque se vuelve volátil. Yo cómo sé que me lo van a devolver en algún momento todo lo que estoy haciendo. Y surgen los juicios de valores, el porque yo he hecho no sé qué y el de al lado no lo ha hecho, surgen los miedos y los conflictos subjetivos. Y esto no solamente sucede en los colectivos, también sucede en las familias, cuando hay que cuidar a alguien, ¿no?, que necesitan mayor intensidad de cuidados. Pero es que la otra parte de ese vínculo de reciprocidad, igual que está la voluntariedad apetente, que es muy arriesgada, está la voluntariedad inmoladora, que es la idea de esta persona que se sacrifica por el decrecentismo, por el feminismo, me da igual por qué, con el colectivo. Entonces, ¿no?, desde esta idea de ética reaccionaria de los cuidados, ¿qué sucede cuando alguien participa demasiado? Porque casi siempre la participación a la baja la solemos criticar, pero la participación a la alta no. Si una persona participa de más, sucede que hay un esquilme de los recursos colectivos porque está acelerando ese circuito de reciprocidad. Está dando tanto que obliga a todo el resto del grupo a tener que sumarse a su ritmo, y además esa persona se va a quemar mucho antes que el resto del colectivo. Con lo tanto, se elimina la certeza de la circularidad por agotamiento grupal. Porque todo el mundo empieza a dar más, a dar más, a dar más, y eso en 3 meses revienta por todas partes. Entonces, cuando hablamos de poner límites a la pasión, hablamos de hacer colectivos sostenibles, de que la participación también tiene que tener sostenibilidad. Y la participación sostenible es una participación que se puede dar en todos los ciclos de la vida, y no solamente cuando somos jóvenes y no tenemos cargas de cuidados, porque aquí lo que sucede es que a partir de los 35 o 40 años hay cuerpos que empiezan a desaparecer de esa participación. Y además, tenemos que escuchar todavía ese discurso de que no son solidarias, que esas personas son egoístas, que no participan en la transformación social, ¿no? La segunda idea que os hablaba es la idea de crear colectivos sostenibles. Entonces, en esta idea de colectivos sostenibles, yo propongo 3 propuestas. Primero, pautar el lugar que tienen los cuidados formales en el colectivo. Cada grupo, cada familia, cada individuo tiene que decidir hasta dónde va a cuidar, qué parte de los cuidados que se requieren en la sostenibilidad de la vida de cada uno de los participantes vamos a asumir como colectivos y qué parte no estoy dispuesta a asumir. Y esto se puede hacer con la pareja, se puede hacer con grupos de trabajo, se puede hacer en colectivos transformadores, se puede hacer en todos los sentidos. Es el trabajar el derecho colectivo a cuidar y a no cuidar. Es decir, yo hasta aquí sí, de aquí en adelante no. Y eso es súper importante, porque entonces las expectativas se aterrizan y se aterrizan en una realidad y lo podemos observar. Y yo puedo decidir si a mí me interesa participar en esta red o no.
Esto es lo que sucede muchas veces, vuelvo a la pareja, pero es que sí, pues si me vas a cuidar hasta aquí, yo necesito más. Así que chao, muy buenas, no pasa nada. Pero es intentar aterrizar las expectativas en un diálogo real sobre los cuidados que se quieren asumir. Luego, informalmente nos cuidaremos más, menos, en base a las amistades que tengamos, pero ya eso será opcional y no pasará absolutamente nada si no se hace, ¿no? Entonces, es un punto intermedio entre la ausencia de contrato, de aquí a lo loco, porque todos somos buenas personas, y entonces terminamos reproduciendo los patrones hegemónicos, porque con las buenas intenciones solo no funciona, ¿no? Y la segunda idea, entre la burocratización de los cuidados y la alienación radical de los cuidados, buscar un punto intermedio entre no protocolicemos todo, absolutamente todo, porque no voy a protocolizar el café que me tengo que tomar con mi amiga después de haber dejado a la criatura en el colegio, porque estoy, ¿no? Entonces vamos un poco también a situar los márgenes de los cuidados formales que queramos poner. Y la tercera es esta idea de la transformación cultural, de cómo podemos generar una cultura de la reciprocidad colectiva feminista. Y esto es muy importante, porque vuelvo al ejemplo de, muchas veces nos sucede con Latinoamérica, con India, con otros países que tienen otras culturas de reciprocidad, y decimos, ¡buah! Tenemos que aplicar eso, y lo que no nos damos cuenta es que tenemos ciertas culturas ya integradas y que hay que hacer una transición en todo eso, que hay que cambiar los hábitos de la reciprocidad. Y eso, por ejemplo, yo he observado en mis investigaciones que en los espacios que tienen una cosmovisión más rural, pues es más fácil, porque no sé quién cría pollos y entonces casi siempre suele dar pollos a la gente, el otro cuando le sobran calabacines también los da, el otro deja la cochera para que la utilice no sé quién. Esta parte de la reciprocidad está mucho más integrada, pero en las ciudades, por lo general, no es tan normal y ese hábitus hay que trabajarlo. Entonces, la segunda cuestión es que para trabajar ese hábitus hay que trabajar desde lo cotidiano. Lo cotidiano es ordinario. ¿Qué pasa? Que lo ordinario, como no, tenemos que buscar esa parte erótica, ¿no? Porque, y un poco también cuando alguien plantea una superestructura y una superdinámica de vamos a tener esta plataforma y luego vamos a... Es como, por favor, dejemos de utilizar de manera súper compleja la tecnología. Esto nos pasó mucho cuando hacemos herramientas para el empoderamiento mayor. Fue muy gracioso porque aquí en el País Vasco se está buscando muchas veces, vamos a poner láseres en la cama y cuando la persona se despierte va a notar, ¿no? Y todos estos laboratorios que hay de Think Tank, Ageism y todas estas cosas, ¿no? Que están ahí en Bilbao, que además tenemos 3, porque tenemos uno en Bilbao, otro en Gasteiz y otro en Donosti, porque nosotros somos así de guays, que cada uno tiene su laboratorio de análisis del envejecimiento, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando fuimos a los países nórdicos dijimos, oye, ¿cómo hacéis vosotros para saber si alguien se levanta de la cama o no? Y nos dijeron, bueno, pues tenemos un periódico que vamos pasando de puerta en puerta según la hora. Entonces yo me levanto a las 9, yo leo el periódico a las 9:30, a las 10 se lo dejo en la mesa, en la puerta al de al lado, y si no lo ha recogido para las 11, pues yo tengo sus llaves y entonces puedo tocar la puerta o entrar. Entonces, toda esta tecnologización a veces es por también un afán de complejizar algo que a veces es más ordinario y ahí también reside su bonito, ¿no? La parte preciosa. Luego, situar los límites de la sostenibilidad de la vida también es algo importante, decir, me estoy quemando, o sea, hasta aquí puedo llegar, entender que esto es una carrera de obstáculos de larga distancia, no son los 200 metros lisos, y centrar sobre todo la atención en los colectivos longevos, que se extiendan en el tiempo, entender que los colectivos que son capaces de atender a todos los procesos de la vida son colectivos a los que merecemos ponerle atención y no otros que tengan purpurina, fuegos artificiales y que sean enormes. Vamos a mirar a qué colectivos son capaces de sostenerse a los 10 años. Esto es una frase de una cooperativa rural que al hablar de otros colectivos del espacio urbano que decían, son capaces de lanzar un satélite al espacio, pero no saben poner las tuberías del baño de su casa, ¿no? Un poco esta parte entre lo ordinario y la complejidad. Entonces, bueno, simplemente os he intentado arrojar un poquito de luz sobre las estrategias colectivas feministas de sostenibilidad de la vida y cómo pueden ir girando. Eta besterik gabe, mila esker entzuteagatik.